Muy chiquito creo, ¿no? Eso. Voy a poner otra vez. Solo por diversión. Bien, jóvenes, vamos a empezar con el seminario de biología, nuestra segunda clase. Vamos a avanzar hoy día el tema de genética y de evolución y también ahí sin creer nomás el origen de la vida. ¿Ya? Espero que... Tú me dijiste que ya acabaste, ¿no? ¿Aileen? Sí, no, Aileen. ¿Usted, señorita? ¿Quinto año también ya? Ya acabó. Vas a postular ya. ¿Anaí? Ok. Oh, saca bebé. Mentiras y más cosas. Bien, vamos a ir leyendo las preguntas y a medida que avanzamos vamos repasando teoría, cosa que no hacemos toda la teoría porque si hacemos todo nos pasaríamos pues hasta la medianoche. ¿Ya? Primero, acá nos habla de Inia, dice que ha demostrado la existencia de 3 razas de cuyes en el Perú: Andina, Inti y Perú. De hecho, son las 3 razas más sobresalientes en cuanto a ingeniería genética en el Perú. Son sobresalientes, es decir, que son razas puras. ¿Qué es una raza pura, saben? ¿Saben qué es el pedigrí cuando compran un perro, por ejemplo? ¿Qué es el pedigrí? ¿No? Es, es como un certificado que te avala que los padres de los padres de los padres de ese perro eran de la misma raza. O sea que son de raza pura, ¿ok? Entonces aquí se puede decir que estos cuyas de acá son de raza pura, o sea que los padres de sus padres de sus padres eran igualitos a ellos, ¿ok? Y dice que se cruza un macho de raza Perú, que es precoz, con una hembra de raza andina que es prolífica, suponiendo, dice, que la raza Perú es dominante y ambos progenitores son puros. ¿Qué característica presentará la F2, o sea, la filial 2 o la segunda generación? ¿Sí se está escuchando, no? Bien. Aquí cuando nos habla de precoz, pues no se refiere tanto a lo que estamos acostumbrados a entender, sino que se refiere a que se desarrolla rápidamente, crece rápidamente, como menciona acá, en los 2 meses ya alcanza el kilo de peso para el consumo. Y prolífica se refiere a que prolifera rápidamente, o sea que puede tener 2, 3, hasta 4 crías en una sola camada. Bien, y en ambos casos, pues ambos son características dominantes en su respectiva rama. En ese caso vamos a hacer la cruza, dice, de estos dos. Cuando hacemos cruces de razas puras, siempre vamos a asumir que uno de ellos va a ser dominante y uno recesivo, siempre que no nos sigan, ¿no? Porque generalmente nos dicen que tal cuy de pelo largo dominante se cruza con tal cuy marrón, que es, en cuyo caso el negro es dominante. Siempre nos indican eso, pero si no nos indican cuál es dominante ni recesivo, asumimos que uno es dominante y otro es recesivo. Bien, vamos a poner por aquí uno. Para empezar, cuando hablamos de dominante, vamos a representarlo con una letra mayúscula, ¿sí? Y recesivo con letra minúscula. Homocigoto dominante cuando ambos son dominantes. Homocigoto recesivo cuando ambos son recesivos. A eso también se le conoce como mono híbrido. Y si yo le agrego otra característica, es un dihíbrido. Y si le agrego otra más, sería un trihíbrido. No se usa tanto el tri, pero hasta dihíbrido, ¿ya? Entonces, estas son, digamos, terminología básica de genética, ¿ya? Ahora vamos por aquí y hacemos nuestro cuadro de Panet para hacer nuestra respectiva cruza. Bueno,
A ver, vamos a asumir que ¿cuáles son las razas que se están cruzando? Un macho raza Perú. Asumamos por aquí que la raza Perú es homocigoto dominante. ¿Ya? No importa cuál le asignes el dominante o recesivo, vas a ver luego que al final la respuesta va a ser la misma. Y al otro le asignamos el recesivo. ¿Sí? ¿A qué te suena esto? A la primera ley de Mendel. ¿Sí? Ahora, aquí hacemos la cruza, que nos va a salir aquí sería A mayúscula baja, A minúscula viene aquí, A mayúscula baja acá, y aquí viene la minúscula, A mayúscula y aquí la A minúscula. ¿Sí? Hasta ahí todo igualito a la primera ley de Mendel. Y la siguiente, pues, nos habla de qué ley de Mendel. En la segunda filial de la segunda. ¿Sí? De la segunda ley de Mendel que vamos a poner acá. No necesariamente. Por ejemplo, la raza no es dominante en sí, sino las características que tiene. En este caso, por ejemplo, nos habla de estos cuyes con sus razas. Y aquí nos dice que, por ejemplo, la raza andina es pelaje blanco, o sea, su color blanco es dominante en este caso. No, en el otro nos dice que el otro es pelaje bayo con blanco. Entonces, el color bayo, en este caso, que es un poco gris, es el dominante. Sí, la característica. Por ejemplo, si lo cruzas con el otro, pelaje rojo con blanco, en este caso ya hablamos de una codominancia, que ya no es de la parte de genética mendeliana, sino de la postmendeliana. ¿Sí? Ahora aquí vamos a hacer la cruza de esos de aquí. Agarramos a dos, cualquiera, porque son iguales, para hacer la cruza para la filial 2. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula y A minúscula. ¿Aquí qué sería? Homocigoto, dominante. Aquí un híbrido. Acá otro híbrido. Y acá un homocigoto recesivo. En este caso, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿O qué nos pregunta? Dice, suponiendo que la raza predominante, aquí dice, y ambos progenitores son puros, ¿qué característica presentará la F2? ¿Qué vemos ahí en la segunda generación? Exacto. Y el 75% de los, ¿cuáles serán aquí? Suponiendo que la raza Perú es dominante, raza Perú, y los Perú son precoces. Sería 75% precoces. Este y este. Recuerden que todo este de 100% será 25, 25, 25, 25. 25 por 3 sería 75. Entonces la respuesta es la D. Bien, pasamos a la 2. Dice, un organismo macho de fenotipo dominante, pero de genotipo desconocido, se cruza con una hembra que tiene genotipo recesivo. Como resultado del cruce, se observa que la mitad de los descendientes tiene el aspecto del padre y la mitad el aspecto de la madre. Estos resultados permiten deducir el genotipo del padre. El procedimiento realizado se denomina... Ahora, en este caso, podemos nosotros hacer nuestra tabla de Panet, igual que esto, y determinar el genotipo del padre, pero nos preguntan eso. No nos están preguntando, solamente nos preguntan qué método usamos nosotros para poder saber cómo es el genotipo del padre. Cruce monohíbrido es lo que estamos haciendo acá y es cuando ya tenemos nosotros ya las características establecidas. El cruce de híbrido es cuando hacemos un cruce de esta magnitud de acá, que no se va a hacer. Una hibridación es cuando, por ejemplo, cruzamos un león con un tigre y nos sale un ligre, o un caballo con una
burra o un burro con una yegua, esa es hibridación. Entonces, para determinar nosotros el genotipo de un organismo, hacemos o el cruce de prueba, ¿sí? Hay que leer a veces la pregunta completa, porque yo lo estaba leyendo y lo desarrollé y al final pues no preguntaban eso, solamente te preguntaban sobre el procedimiento que se realiza, ¿sí? Así que en la 2 de frente le ponemos cruce de prueba. Ahí está. Pasamos a la 3. Dice, en una especie de mosca silvestre, el color gris, en este caso cuando tú haces preguntas de genética, lo mejor es que a medida que vas leyendo, ya también vas acomodando cuál será el genotipo de uno y el del otro, ¿sí? En este caso, vamos a ver, dice, una mosca silvestre, el color del cuerpo es un rasgo dominante. El color gris es un rasgo dominante. Para el gris le ponemos una G. ¿Está bien? Recuerda que si, por ejemplo, te ponen una P, no sé, cualquier característica que empiece con P, es mejor no usar la P porque tú no puedes distinguir claramente la P mayúscula de la P minúscula. No, es bastante complejo, a veces te confundes, sí, es por gusto. Así que en cuanto a la G, sí es fácil distinguir la mayúscula y la minúscula. Ya entonces, el gris va a ser dominante sobre el color negro. La G minúscula sería el negro, ¿ya? Dice, las alas normales largas es dominante sobre las vestigiales, que son poco desarrolladas. Alas normales, alas vestigiales, ¿ya? Dice, ¿qué premisa no se cumplirá en la descendencia del cruzamiento entre una hembra de alas normales? Una hembra de alas normales, ¿cómo sería? Primero sería una A mayúscula, pero no sabemos si es todavía homocigoto dominante o si es un híbrido, así que lo dejamos ahí nada más por ahora, ¿ya? Y dice, entre una hembra de alas normales y cuerpo negro. Si su cuerpo es negro, ¿cómo sería? Solamente la G minúscula, ¿sí? Si nos dice que tiene la característica recesiva, quiere decir que ya es un homocigoto recesivo, porque el recesivo solamente se manifiesta cuando ambos son recesivos. Entonces acá sería G, G. Solamente nos faltaría saber cuál es el genotipo en cuanto a su color. Dice que se va a cruzar con un macho con alas vestigiales A minúscula, o sea que va a ser A minúscula y A minúscula. Sus alas vestigiales, homocigoto recesivo. Y cuerpo gris. Su cuerpo va a ser gris, así que va a ser dominante. Estamos haciendo al revés acá, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más acá. Ya está. Ahora solamente nos falta llenar este espacio de acá y este espacio de acá. Y justamente luego nos dice que sabemos que el padre de la hembra tenía las alas vestigiales. El padre de la hembra tenía alas vestigiales, o sea que era un híbrido o un homocigoto recesivo. Así que aún debe de conservar esa característica recesiva en su genotipo. Si su padre fuera pues de alas grandes, alas normales, sería doble A mayúscula. Pero como dice que su papá era recesivo, o sea que su papá era así, entonces pues su madre quizá era así, ¿no? O quizá era homocigoto, o sea, su abuela en este caso, ¿ya? Pero siempre que nos dice que su padre era recesivo, pues la hembra en este caso va a conservar esa característica recesiva, ¿ya? Y por ahí también nos dice que la madre del macho tenía el cuerpo negro. Igual también conserva la característica recesiva. O sea que aquí sería G minúscula. Entonces ya tenemos el genotipo de la hembra y el macho. Y ahora nos dice que tenemos que hacer la cruza de eso de acá.
Ahora, para hacer esta cruza es un poco más complicado. Más que difícil, es tedioso hacerlo porque es bien largo. Tenemos que hacer un cuadro doble ya de acá. ¿Sí? Es un cruce de dos características. Aquí vamos a aplicar la ley distributiva de matemática, donde esta A va con esta G, esta A va con esta G, esta A va con esta G y esta A con esta G. O sea que en un lado de esta tabla, ya sea acá o acá, nos quedaría A mayúscula, G minúscula, A mayúscula, G minúscula. Y luego A minúscula, G minúscula, A minúscula, G minúscula. Lo mismo. Y lo mismo hacemos con esta de acá. Voy a hacer el cuadro al costado para que lo veas, ¿ya? Ya. Miren, aquí ponemos primero A mayúscula, G minúscula. Aquí ponemos A mayúscula, G minúscula. Luego, lo mismo, A mayúscula, G minúscula. Luego, A mayúscula, G minúscula. Y aquí lo mismo, A mayúscula y G minúscula. Luego por aquí, igualito. Este con este, este con este, este con este y este con este de acá. Acá ponemos A minúscula, G mayúscula, luego A mayúscula, A minúscula, G minúscula también, luego G mayúscula, A minúscula, G mayúscula y A mayúscula y G minúscula. Ahí está. ¿Sí? Ahora hacemos la cruza, que es la parte más tediosa. Está bien eso de aquí, ¿no? A ver, A mayúscula, está bien. AG, 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 AG y AG. Sí, está bien. Aquí sería A mayúscula, A minúscula, G mayúscula y G minúscula. Siempre, sin importar si está arriba o al costado, hay que poner primero la mayúscula. ¿Sí? Aquí sería A mayúscula, A minúscula, G mayúscula, G minúscula. ¿Sí? Aquí sería A minúscula, G mayúscula, G minúscula. Acá sería A minúscula, minúscula, G mayúscula, G minúscula. Aquí sería
A mayúscula, minúscula, G minúscula y G minúscula. G, 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 G. ¿Ya? Ahora, eso de acá se repite, así que vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Sería G, 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 G. Esa es la parte tediosa de este tema. Se tiene que hacer lo mismo una y otra vez para luego contar. ¿Ya? Y aquí también se repite este y este, así que repetimos eso de acá. Ya está. Ahí tenemos el genotipo o el posible genotipo que podrían tener las crías de estos dos individuos de acá. Ahora vamos a evaluar lo que nos pide. Por aquí dice, el 50% tendría cuerpo negro y alas vestigiales. Generalmente vamos a fijarnos acá, que este y este son los mismos. Y también estos y estos van a ser los mismos, igualitos. ¿Ya? Cuerpo negro. ¿Quiénes tendrían cuerpo negro? ¿Estos de acá tendrían cuerpo negro? Solo los de acá, ¿no? Estos y estos de acá. ¿Sí? No, G mayúsculas, ¿no? Lapsus. Sí, estos son los de cuerpo negro y estos también. Hasta ahí, bien. Cierto. Igual, serían estos y estos. Siguen siendo 50%. Y las alas vestigiales son A minúscula y eso solamente hay en estos de acá. ¿Sí? Ahora, eso es por separado, pero justamente eso de acá pues no van a tener, o sea, van a tener van a ser negros, pero no todos van a ser de alas normales o alas vestigiales. La B dice 25% tendría cuerpo gris y alas normales. Cuerpo gris y alas normales. ¿Quiénes tienen cuerpo gris y alas normales? Sí. Este también. Ese no. ¿Quién es más? Este y nadie más, ¿no? Esos nada más serían los que tienen cuerpo gris y alas normales. ¿Son el 25%? Sí, son el 25%. Bien. Vamos a ver las otras por si acaso. 25% cuerpo negro y alas normales. ¿Quiénes tienen cuerpo negro y alas normales? Cuerpo negro. Ese de acá. Ese de acá. Ese de acá. Ese de acá. ¿También 25%? Y al último dice el cuerpo, 25% cuerpo gris y alas vestigiales. Si no dice cuál no cumplirá. La A sería la respuesta entonces. ¿Sí? Menos mal, revisamos. Ya. La respuesta, la A. Sí, la A es la que no va a cumplir. La B, la C y la D sí cumplen. Bien, entonces, de esa manera se desarrollan estos ejercicios. Cuando no lo explicas y no tienes que estar escribiendo lo bonito, lo hace más rápido. ¿Sí? Así que en tu cuaderno, en tu hoja, cuando haces tu examen de admisión, procura hacerlo como caiga, con tal que lo escribas bien, lo desarrolles bien y lo hagas lo más rápido posible, porque al final pues el tiempo es oro en tu examen de admisión. ¿Sí? 4. Dice, del cruce de dos individuos de genotipo que nos menciona ahí, ¿cuál será la probabilidad de obtener individuos con el genotipo AABB en la filial 2, o sea, en la segunda generación? Vamos a hacer otra vez ese cuadrito para poder ver eso de acá. Lo más probable es que todos salgan iguales aquí.
Tin, 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 tan, tan, tan. Ya, vamos a hacerlo ya. Voy a recargar esto. Ya no pinta mi morado. Vayan avanzando. Ya. ¿Lo están haciendo? ¿En la F1 todos salen iguales? Sí, sale Vamos a hacer solamente con eso. ¿En la F1 cómo van a salir? ¿Cómo salen? yo lo hice de esta manera. A ver. O sea, la primera parte solamente lo hice en uno de entrada doble. Porque, o sea, el cruce, a ver, ¿cómo dice? Claro, al final son Al todos final, iguales. claro, o sea, Para la primera generación sí se puede hacer eso. solamente se puede hacer, en cambio para la segunda. Exacto, y sí ya son híbridos. Ya salen a mayúscula, minúscula. ¿Sí, no es como la primera ley de la tercera ley de Mendel? Bien. Hay que desarrollarlo completo por si acaso, ¿ya? Para que los demás vean. Al igual que en este caso, también vamos a hacerlo aquí. Nos dice que vamos a cruzar AA, BB por AABB. ¿Ok? ¿Cómo iría por acá? Acá sería A mayúscula, B minúscula, A mayúscula, B minúscula, y acá sería A mayúscula, B minúscula, A mayúscula y B minúscula. Y acá sería A minúscula, B mayúscula, y en todos sería lo mismo, ¿sí? Justamente eso es lo que conversaba por ella, es que si tú haces la cruza de este y este, al final todos van a ser igualitos, van a ser los mismos. Y como nos pide la segunda generación, nos ahorramos el trabajo de estar haciendo eso, y de frente agarramos aquí y vemos cómo saldría. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Entonces serían todos como este de aquí. Así que lo que vamos a cruzar ahora en la F2
es eso de ahí nada más. Bien, cuando nos habla de la F2, prácticamente pues lo que tenemos que hacer aquí es un acto de incesto, o sea, hacer un cruce entre los hermanos que encontramos aquí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer aquí lo mismo, que sería este con este, este con este, este con este y este con este. Igual aquí este y este, y este y este, que si se han dado cuenta pues son lo mismo. ¿Ok? Así que llenamos por aquí. Acá sería A mayúscula, perdón, acá. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, D minúscula, A minúscula, D mayúscula y A minúscula con B minúscula. Y aquí lo mismo, A, B, A, B y aquí A, B. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la proporción en la tercera ley de Mendel? Justamente es lo que estamos haciendo aquí. Es 9, 3, 3, 1. La proporción fenotípica. ¿Sí? Vamos a acabar esto y vamos a contar para que lo tengan en cuenta. Muchas veces en los exámenes de admisión vienen de esta manera para ahorrarte tiempo. Obviamente si recuerdas los principios. Si no los recuerdas, pues vas a tener que estar haciendo tu tabla una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Veamos aquí. Primero, vamos aquí. Todos serían mayúsculas. Acá sería mayúscula, 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 minúscula. Acá sería mayúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula. Solamente es tabular aquí. ¿Sí? Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, 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 minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, 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 mayúscula, minúscula, mayúscula, 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 minúscula, mayúscula, minúscula. En cierto momento es divertido, pero luego es tedioso. Minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Me avisan si me equivoco. Ahorita me equivoco a propósito para que... ¿Ya ves? Aquí sería A minúscula, 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 mayúscula, minúscula. Y aquí todas minúsculas. ¿Ya? Ahora sí. ¿A qué me refería en este caso con la proporción fenotípica? Recuerden estos dos términos, fenotipo y el genotipo. Hay un famoso dicho que dice, fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿no? El fenotipo es lo que tú observas, por ejemplo, el profesor Wilber, aquí es alto, mentira. Todo lo que ven ahí es su fenotipo, ¿no? Su miopía, su abundante cabellera, todo es el fenotipo. Pero quizás su papá era alto. Eso está en sus genes, pero eso es solamente su genotipo. O sea, no lo puedes ver. Quizás sus hijos sean altos, pero él ya no, lamentablemente, ¿no? Entonces, fenotipo, lo que tú puedes ver, tu tamaño, tu color de cabello, tu forma del cabello, etc. Y tu genotipo, tu potencial. O sea, lo que pudiste ser, pero lamentablemente no fuiste. O quizá para bien, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Por ejemplo, en este caso de aquí. ¿Qué características son ese de acá? No dice nada, ¿no? Digamos, por ejemplo, que A es tamaño alto y A minúscula
tamaño pequeño. ¿Ok? Digamos que B es cabello rubio y B minúscula, cabello negro. Entonces, ¿este de acá qué sería? Sería alto con cabello negro. ¿Sí? Este de acá sería alto con cabello rubio. Pero fíjate, ahí tiene en su genotipo digamos, el potencial de que sus hijos puedan ser chiquitos, ¿no? Entonces, ese es su genotipo que no vemos. O sea, vemos una persona, pero no sabemos de sus ancestros, de sus antepasados en este caso. Ahora, vamos a ver aquí cuáles, para empezar, serían. Esto es de los chícharos más que todo, de las alberjas, ¿no? El A es del color, amarillo es dominante y el verde es recesivo. El B es del tamaño, B mayúscula es altas y B minúscula son pequeñas. Ahora, dime tú cuántas son altas y son amarillas. No, en número, de acá. ¿Cuántas son altas y amarillas? Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Ahí está tu primer número, el 9. Ahora, ¿cuántas son altas y verdes? Ah, no. Amarillas y chiquitas. Amarillas y pequeñas, ¿cuántas son? Aquí tenemos una. Acá tenemos 2. Acá tenemos 3. Y... Ah, no, perdón. 3 y nada más. Ahí está tu segundo número. 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas son amarillas y pequeñas? Amarillas, ¿cuántas son verdes y altas? Cuenta tú solita. 3. Ahí está tu otro número. ¿Y cuántas son chiquitas y verdes? Chiquitas y verdes solamente es esa de acá, ¿sí? Ahí está la proporción que te decía, 9, 3, 3, 1. Esa es la proporción fenotípica. La genotípica no te la preguntan porque es demasiado extensa, así que recuerda eso, la proporción fenotípica es de 9, 3, 3, 1. Y generalmente en eso se basan las preguntas. Por ejemplo, aquí te dice... ¿cuál será la probabilidad de obtener individuos con el genotipo AABB? O sea, nos preguntan por las semillas, bueno, por las amarillas y chiquitas. Esas generalmente son las que están, ¿dónde? Amarillas y chiquitas. ¿Cuántas son? ¿Son 2? ¿Seguras? Esta. Y simétricamente debería estar por allá, acá. ¿Sí? Son 2 nada más. 2 de 16, simplificando, 1 de 8. ¿Sí? Bien, la respuesta sería la D. Sí, siempre que sea de esta manera. O sea, esta básicamente es la tercera ley de Mendel. Mira, primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, tercera ley de Mendel. ¿Sí? La proporción acá fenotípica, ¿cuánto sería? 1, 2, no, esta es la genotípica. La fenotípica sería de 3 a 1. 3 amarillas y una verde. ¿Sí? Aquí 4 a 0.
¿Sí? Entonces, esas proporciones hay que recordarlas. Voy a encerrar aquí a las que eran, ¿ya? Esta y esta de acá fueron las que nos pidieron. Sí, aquí se puede simplificar, así que si no encuentran la alternativa, solamente simplifíquenlas. La pregunta 4. La 5 dice, la familia Verástegui es muy particular en cuanto a sus tipos sanguíneos. Vamos a ver aquí herencia sanguínea. El cuadro sí es bastante pequeño, así que hay que hacerlo completo. Herencia sanguínea. ¿Cuál es el tipo de sangre más común? ¿El O positivo o negativo? El O positivo. Sí, siempre son los más abundantes. ¿Ok? El más escaso suelen ser los AB. ¿Sí? Los AB negativos. La herencia sanguínea justamente se suele estudiar para ver quién puede donar sangre a quién no puede donar sangre a quién y por qué no lo puede hacer. Muchas veces también se puede usar para determinar la paternidad cuando ya los rasgos son bien marcados, ¿no? Si no sirve ya, prueba de ADN, como Robotín, pobrecito. Eso lo descubre el señor Karl Landsteiner. Antes se hacían transfusiones sanguíneas, pero no se sabía exactamente. La 3 y la 4 ¿3? La 3 sale... ¿Cuál sale en la 3? La 3, la A, es la que no cumple. Y la 4 sale un octavo. 1 de 8. ¿Ya? Entonces, se hacían transfusiones sanguíneas y a veces la gente moría, a veces vivía y no se sabía por qué. Entonces, Karl Landsteiner empieza a estudiar todo esto y dice, ah, por eso era, ¿no? Entonces, ahí aparece el tipo de sangre o el sistema sanguíneo ABO, que significa en realidad AB0, pero se interpreta como una O. ¿Ok? También existe el RH, el sistema RH, y ahí hay unos 20 grupos sanguíneos más que no se estudian porque no son importantes. O sea, algunos son muy escasos y algunos no son de importancia médica. O sea, si te pasa a alguien que no es compatible, la reacción alérgica en este caso no es determinante, o sea, no te va a matar. Por esa razón no se toman en cuenta. Solamente se estudia el RH y el sistema ABO. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Sin cuadros porque la pizarra está chueca y hace que el trazo sea feo. Ya. Primero, si tú eres de tipo de sangre A, ya, tu fenotipo puede ser, bueno, es A. Tu genotipo puede ser IA, IA. O sea que tu papá era tipo de sangre A y tu mamá tipo de sangre A. ¿Ok? O también puede ser IA, I, nada más. O sea que tu papá era tipo de sangre A y tu mamá O. O al revés. ¿Ok? Al final, tipo de sangre A y B son dominantes. De hecho, si tu papá es A y tu mamá es A y tu mamá es B, vas a ser AB. O sea que ambos siempre van a aparecer, van a luchar por permanecer ahí. Bien, ahora si tú eres tipo de sangre B, es lo mismo. Tu genotipo puede ser IB, IB y puede ser IB, I. ¿Ok? Papá, mamá, tipo de sangre B o solamente papá o mamá, tipo de sangre B y el otro O. ¿Ok? O también puede ser de tipo de sangre A, B. En este caso solamente hay un genotipo posible que es IA y B. O sea que tu papá y tu mamá eran A y B. E indistintivamente de quién sea A y quién sea B. Y el otro es el O. En este caso también hay solamente un genotipo posible, que sería el
I, I. ¿Ok? Ese es el genotipo. Ahora, ¿qué cosa hace que sean A o B? ¿O qué es el antígeno? ¿Qué es el anticuerpo? Vamos a verlos acá. Acá un glóbulo rojo, acá otro glóbulo rojo, acá otro glóbulo rojo y aquí otro glóbulo rojo. Si eres tipo de sangre A, vas a tener el antígeno A. Si eres tipo de sangre B, tienes tu antígeno B. Si eres tipo de sangre AB, tienes el antígeno A y el antígeno B en tus glóbulos rojos, que son proteínas en realidad. ¿Ok? Y si eres tipo de sangre O, no tienes ningún antígeno, cero. Por eso le decía que el tipo de sangre es cero, pero se lee como O y se dice sistema ABO. ¿Ok? Ahora, en el plasma sanguíneo, vamos a tener aquí, en el plasma sanguíneo del tipo de sangre A, hay anti-B, o sea, el anticuerpo B. Por esa razón es que no le hace nada a este glóbulo rojo. Pero si este glóbulo rojo con su antígeno B viene al plasma sanguíneo del que tiene tipo de sangre A, que tiene anticuerpo B, lo detecta y lo elimina. Y por esa razón es que la sangre empieza a coagularse, deja de circular y la persona se va con San Pedro. ¿Ok? El tipo de sangre B en su plasma sanguíneo tendrá el anticuerpo A. El que tiene tipo de sangre AB en su plasma sanguíneo tendrá nada, no tiene anticuerpos. Porque si tuviera anticuerpo A, lo mata. Si tiene anticuerpo B, también lo mata. ¿Ok? Mientras que el que tiene tipo de sangre O tiene anti-A, anti-A y B. ¿Ok? Anticuerpos A y anticuerpos B. Por esa razón es que lamentablemente el tipo de sangre O no puede recibir ni de él, ni de él, ni de él, porque cualquiera de estos glóbulos rojos en este plasma sanguíneo son detectados y eliminados rápidamente. Pero sí le puede donar a todos, porque no tiene antígenos. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hacer las observaciones aquí. Ese de acá, ¿a quién le puede donar? Al mismo A. Y puede recibir también del tipo de sangre A y también del O. Ese de acá, ¿de quién puede recibir? Aquí vamos a ponerle B yo. De A y B. Este de B y de O. Este, ¿de quién puede recibir? De O, de A y de B. Por eso es que se le conoce como el receptor universal. Y este de aquí, ¿de quién puede recibir? Solamente de O. ¿Sí? Porque si recibe de los demás, lamentablemente pues se va a morir. Bien, entonces por esa razón se le conoce como el donador universal, porque este glóbulo rojo, como no tiene antígenos, no va a ser reconocido en ninguno de los tres grupos. ¿Ok? Y pasa desapercibido, es como si tuviera una capa de invisibilidad. Cuando se hace una donación de sangre y se transfunde la sangre, no se transfunde toda la sangre necesariamente. Cuando tú donas sangre, agarran tu sangre, la centrifugan y solamente sacan los glóbulos rojos. Porque si donaran pues desde plasma sanguíneo, también irían los anticuerpos y también sería pues una catástrofe microscópica, pero catástrofe al fin. Bien, ahora sabiendo eso de acá y también del RH, ya vamos a poner por aquí. Si tú eres RH, ¿ya? Tus posibles fenotipos, bueno, primero si eres positivo, si eres RH positivo, vas a tener un genotipo de la siguiente manera. Vas a ser R, R, o vas a ser R, R, ¿ya? Esto en el caso de que tus dos progenitores sean positivos y este en el caso de que solamente uno sea
positivo. Como es dominante, vas a ser RH positivo, ¿ya? Y si eres negativo, RH negativo, en este caso, pues tu genotipo solamente va a ser R homocigoto recesivo, ¿ya? En el caso de tu glóbulo rojo, aquí y aquí, si tú eres RH positivo, es decir que tienes tu antígeno D. Y en este caso el negativo no tienes. En el plasma sanguíneo, si eres RH positivo, no hay anticuerpo D, pero si eres RH negativo, aquí tenemos el anti-D, el anticuerpo D. ¿Ok? Ahora, eso de acá se trata conjuntamente con estos. Por esa razón es que hay RH positivo, RH negativo y todo lo demás. Cuando hay una incompatibilidad en cuanto a grupos sanguíneos, en el caso de madres e hijos, se produce algo llamado eritroblastosis fetal. Digamos, por ejemplo, que Juanita, ¿ya? Aquí está Juanita. Juanita es RH negativo, ¿ya? Digamos. Y conoce a Juancito. Juan es RH positivo. Entonces deciden pues hacer sus cosas y Juanita queda embarazada. ¿Su hijito qué va a hacer? Como RH positivo dominante va a ser RH positivo. Entonces, la madre que en su plasma sanguíneo tiene el anticuerpo D, encuentra el antígeno del RH positivo y empieza a generar resistencia. Es como una vacuna. Se expone al antígeno y empieza a generar anticuerpos. ¿Ok? En el primer embarazo, todo normal porque recién se está preparando. Pero si esa mujer busca quedar embarazada por segunda vez, ya no va a poder. Ese feto va a desarrollarse poco a poco y de repente se va a caer. Porque la madre lo va a matar. Obviamente sin darse cuenta, ¿no? Su sistema inmune simplemente lo ataca porque lo detecta como un cuerpo extraño y lo empieza a eliminar en un aborto espontáneo. Hasta que luego pues va al médico, le dice, mire señora, lo que pasa es que su esposo es RH positivo y pim pum pam, por eso pasó eso, ¿no? Y menos mal hay cura para esto, hay una vacuna, hay una sensibilización que se puede hacer para que el siguiente embarazo se lleve con normalidad, ¿ya? Pero ese fenómeno sucede, se llama eritroblastosis fetal, que conlleva otros cuadros clínicos que me parece que se mencionan en tu separatita de ahí. Bien, vamos a ver. Gracias, caballero. Ahora dice, la familia Verástegui, es muy particular en cuanto a sus tipos sanguíneos. Ana es del grupo sanguíneo A. Vamos a poner aquí Ana. Es tipo de sangre A. Su esposo Javier es del grupo sanguíneo B. Javi es del grupo B. Su hijo mayor Julio es del grupo sanguíneo AB. Julio AB. Y sus hijos gemelos Alejandro y Carlos son del grupo sanguíneo O. Ale y Carlos son O. Si es posible. Ok. Si es su hijo. Carlos es el más pequeño. Sí, son gemelos. Por segundo, por minutos. Es el más pequeño y tiene problemas muy agudos de salud. Si Carlos necesitara una transfusión sanguínea, ¿qué miembros de la familia podrían donarle sangre? ¿Quiénes pueden darle a Carlos? Solamente su hermano Alejandro, porque si este le da, lo mata y lo mata, porque este tipo de sangre O solamente recibe de O. Es el donador universal, pero no recibe de nadie más. Ok, entonces la respuesta sería Alejandro, ¿sí? Solamente recibe de Alejandrito.
Dice la 6. Una mujer que se caracteriza por ser donador universal tiene hijos con un varón que es receptor universal. ¿La mujer sería de tipo de sangre? O. ¿Y el varón sería de tipo de sangre? AB. Muy bien. ¿Qué porcentaje de sus hijos serán donadores universales? Vamos a hacer la cruza por aquí. Voy a borrar esto ya porque... Pregunta 6. Ya está hecha. A ver. Vamos a hacer aquí chiquita nomás la cruza rápido para avanzar porque se nos va el tiempo. ¿Qué hora es? A ver. Vamos a acelerar el paso. La mujer es tipo de sangre O, sería I. Y el varón es el receptor universal, sería IA y B. La cruza que resulta de aquí sería de la siguiente manera. Aquí sería IA y nada más. Aquí sería IA y aquí y B y aquí y B y. Nos pregunta ¿qué porcentaje de sus hijos serán donadores universales? O sea, ¿cuáles son tipo de sangreo? Ninguno, 0%. Sí van a ser tipo de sangre A y B, pero ninguno va a ser O. En ese caso incluso no hacía falta hacer el cuadro, como te mencioné hace ratos, A y B son dominantes, así que siempre van a aparecer si están ahí, así que no haya posibilidad de que aparezca el O, a menos que en lugar de AB fuera solamente A o solamente fuera B. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta dice, en una pareja, él es, o sea, el varón supongo, es del grupo sanguíneo A, heterocigote. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Voy a borrar esto nomás, ¿ya? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Pregúntales a ver. ¿Sí se entendió? Ya escribieron. Mejor lo hago al costado para que quede de recuerdo. ¿Les pasa la grabación? ¿O solo es para tu colección? ¿Sí? Siento que va a quedar mucho espacio acá. Voy a hacer aquí la 8. Ya está. Si es de grupo de sangre A heterocigote, ¿cómo será su genotipo? A heterocigote. Su genotipo es IA, I. Muy bien. I, A, I. Más separado. Y dice que ella es del grupo sanguíneo B heterocigote. ¿Qué sería? I, B, I. Y dice, a ver, hacemos la cruza. Uno sería tipo de sangre AB. El otro sería tipo de sangre B. Este sería el tipo de sangre A. Y este sería el tipo de sangre. ¿Qué tipo de sangre sería? O. Muy bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la pareja tenga un hijo del grupo sanguíneo A? ¿Cuál es? Sería nada más ese de aquí. Sería 1 de 4. Un cuarto. Respuesta la B. Muy bien. Cuadro clínico. Durante el embarazo puede existir anemia de distinta gravedad según el caso e hidrops fetalis, que consiste, dice, en un fallo multiorgánico debido a que los distintos órganos intentan controlar la anemia severa. El corazón comienza a fallar y se empieza a acumular líquido en distintas partes del organismo, produciendo un edema generalizado, o sea que el bebé se hincha prácticamente.
El hidrops fetalis o hidropsia fetal puede ocasionar muerte intrauterina, o sea, dentro del útero antes que nazca. Tras el parto, dice, el niño recién nacido sufre de ictericia, o sea, se pone amarillo por una falla en el hígado y generalmente también es anémico debido a la lisis eritrocitaria. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? A que se rompen los glóbulos rojos, ¿ya? Sobre este cuadro clínico son premisas verdaderas. Dice, ¿suele ocurrir por incompatibilidad RH entre la madre o el padre y el feto? ¿Es verdadero eso? Nos habla de lo que te explicaba aquí de Juanito y Juanita hace un rato. ¿Eso es cierto? ¿La uno? ¿Tiene que ver el padre ahí? No. Sí, solamente con la madre. Lo del padre fue antes de, pero ya después de la concepción solamente hay incompatibilidad entre la madre y el feto. La primera es falsa. ¿La madre es RH negativo mientras que el feto es RH positivo? Es verdadero. ¿Afecta indistintivamente a los fetos RH positivos o RH negativos? No, solamente a los positivos. En el primer embarazo con incompatibilidad de RH no se produce la reacción a reacción alguna. Verdadero. ¿Se trata de la enfermedad hemolítica del recién nacido? Verdadero. Eritroblastosis fetal también es otro nombre, ¿ya? Sería la B, 2, 4 y 5. Respuesta la 9. Estas son preguntas de eco, ¿ya no? Las de acá. Ah, las otras también eran. Dice, la manifestación clínica más frecuente en los pacientes con hemofilia es la hemartrosis, sangrado intraarticular que afecta especialmente a las articulaciones de un solo eje como la rodilla, el codo o el tobillo. Si se produce una hemartrosis en repetidas ocasiones en una articulación, se origina una deformidad y atrofia muscular llamada artropatía hemofílica. Esta enfermedad se presenta como consecuencia de una alteración en el cromosoma X. Acerca de la hemofilia, el texto afirma que cuando hablamos de herencia ligada al sexo, hablamos de los cromosomas más que todo. Los varones son X, Y y las mujeres son X, X. Hay algunas enfermedades que están ligadas al cromosoma X. Por ejemplo, la hemofilia. Otro, daltonismo, también conocido como discromatopsia o ceguera por el color. ¿Y qué más? La miopía. Ahí está. Y al cromosoma Y no hay muchas enfermedades ligadas a él, pero tenemos, por ejemplo, la ictiosis, que es cuando la piel se descama demasiado, ictio de pez, osis, condición de pez, o sea, muchas escamas. También tenemos la hipertricosis. Generalmente son esos dos. La hipertricosis es demasiado pelo. Hiper, bastante, trico, pelo. Generalmente auricular, o sea, en los oídos. ¿Ok? Otra cosa por ahí que puede aparecer es la sindactilia. O sea que los dedos nacen todos pegaditos, juntos, como siameses. Bien, entonces, esto de acá no es mortal, la hipertricosis no es de importancia médica, la sindactilia es reversible, pero la hemofilia, el daltonismo y la miopía no son reversibles. Así que gana el X. ¿Ok? Esto de acá es la herencia ligada al sexo. Y la parte clave de esto es lo siguiente, es que las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los varones solamente tienen 1. O sea que las mujeres tienen su repuesto ahí. ¿Ok? Es decir, si tu mamá era daltónica, ¿ya? Quiere decir que ambos están mutados, ambos están mal. Pero viene tu papá, que es quizá normal en este caso, con su cromosoma normal, y tú naces normal. Ahora, puede que te pase esto, ¿no? Que seas normal, puede que seas portadora, o sea, solo un cromosoma X mutado, y en el peor de los casos, vas a tener pues 2 cromosomas X mutados. Por esa razón es que el daltonismo y la hemofilia en mujeres casi no sucede, no pasa, no ocurre.
son muy pocos casos. Mientras que en los varones no sucede así porque tenemos solamente un cromosoma X, ¿ok? Ahí es donde radica la diferencia o la clave para entender el daltonismo y la hemofilia. La hemofilia es la ausencia del factor de coagulación. O sea que la sangre no coagula correctamente. Si tú te cortas accidentalmente, ¿ya? La sangre simplemente fluye y fluye y fluye. Y por más que tú te tapes, te pongas compresas, etcétera, no va a coagular. Abres y sigue saliendo la sangre. Porque si no hay ese factor de coagulación, no se inicia la cascada de coagulación y la sangre no para de salir. Tienen todavía que inyectarte ahí tus factores de coagulación para que puedas coagular. El daltonismo es la ausencia de conos. Tú tienes 3 conos para que puedas distinguir todos los colores que distingues. Los conos para el rojo, de red, green y blue, verde y azul. Hay algunas mutaciones pues que te impiden tener alguno de estos conos, el rojo o el azul, y eso impide que formes más gamas de colores. ¿Ok? Por eso hay 2 tipos de daltonismo, el tipo Protan y el tipo Dilton, que es simplemente daltonismo A y daltonismo B. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso ahora, podemos responder esa pregunta de ahí. Dice, la hemofilia, no, estamos en la 9, ¿no? La manifestación clínica más frecuente en los pacientes con hemofilia es la hemartrosis, bla, bla, bla. Dice, acerca de la hemofilia, el texto afirma que es una enfermedad ligada al sexo. Sí, esa es la respuesta. ¿Ok? No es trisomía. Ok, cuando se forman los gametos, se forman por meiosis. ¿Se acuerdan de meiosis? División celular por mitosis y meiosis. ¿Ya? Hay una etapa que se llama anafase. La etapa de ruptura y arrastre. En la meiosis se forman las tétradas. O sea que aquí tenemos a 2 cromosomas juntitos. En la anafase deberían de separarse e irse cada quien por su lado, pero lamentablemente a veces existe el fenómeno que se conoce como la no disyunción. Eso hace que ambos cromosomas se vayan para un lado y en este caso un gameto se queda con un cromosoma extra y el otro gameto se queda con un cromosoma menos. Entonces, esto es lo que se conoce como lo que preguntó su compañera, las trisomías, las monosomías. Monosomía, por ejemplo, en los humanos tenemos cuando las mujeres no son XX, sino que justamente por esta no disyunción se queda con solamente un X. Se llama síndrome de Turner. Y en ese caso, en el que se queda con uno más, tenemos las trisomías. Si es en el par 13, es síndrome de Patau. Si es en el par 18, es síndrome de Edwards. Si es en el par 21, es el más conocido, es el Down. Y luego en los cromosomas sexuales, si es XXX, es síndrome de super hembra. Si es XYY, es el super macho. Si es solamente X, es el síndrome de Turner. Sí, eso es ya citogenética. Es otro tema bastante grande donde hay todo el cuadro clínico. Les voy a pasar los PPTs de genética también, ¿no? Les paso los PPTs de todo lo que es genética, donde está también todo eso de acá, y para que lo repasen, con todos los síntomas, cómo reconoces un patao, cuánto vive, qué tan feos son, porque de verdad en este caso son bien feos. Sus ojos están muy juntos, son cíclopes, la nariz a veces no está presente, a veces sale por la cabeza, tienen paladar hendido, labio leporino, nacen sin un riñón, con microcefalia e hidrocefalia, nacen con testículos no descendidos, fallas renales, fallas cardíacas, o sea que al final se mueren. En otros países dan la opción pues de abortar a esos embriones que se están desarrollando, pero en Perú, como el aborto no es legal, tienes que esperar a que nazca, espantarte un poquito y luego recién pues esperar a que se muera. Justo ya hablaba de eso en cuarto año, pobres. Bueno, en fin,
La hemofilia, pregunta 10, dice, en el hombre depende de un alelo recesivo de un gen ligado al sexo. Si una mujer no hemofílica, que es hija de un hombre, de un hemofílico, se casa con un hombre sano, ¿qué probabilidad hay de que alguna de sus hijas sea portadora? A ver, dice, una mujer no hemofílica, o sea que una mujer que no tiene hemofilia puede ser, vamos a seguir el orden ya, hay un momento en el que me revelo, 10, ahí está. Ya, si una mujer no es hemofílica, puede ser XX con sus 2 cromosomas normales o puede ser X con un cromosoma normal y un cromosoma mutado. Normal, portadora. ¿Ok? Dice que es hija de un hemofílico. Si su padre es hemofílico, pues va a ser una portadora. ¿Ya? Se casa con un hombre sano. Esta se va a casar con un hombre sano que es XY con su cromosoma X normal. ¿Qué probabilidad hay de que alguna de sus hijas sea portadora? Vamos a cruzarlos acá. XD, XD, XD y la Y. Aquí sería XD, XD, aquí sería XD, XD minúscula, XD, Y, XD y Y. Ahí está. Nos pregunta por las hijas que van a ser portadoras. ¿Sería un cuarto o un medio? Un medio, porque solamente nos preguntan por las hijas. Esto ahora es nuestro 100%. Y de esto solamente el 50% va a ser portadora. Sí, sería un medio. Si hubiera 50%, marcamos 50%. Pasamos a evolución, ¿no? Ya me perdí con el orden de las hojas, ¿no? Bueno, vamos aquí. Es así, leído nomás, ¿ya? En la evolución, jóvenes, trata de explicar cómo las especies cambian a través del tiempo. Al inicio solamente se hablaba del fijismo y creacionismo implantado por la Iglesia Católica, la filosofía aristotélica y también el Imperio Romano, que duró hasta ahorita, ¿ya? Que nos dice que las especies fueron creadas tal como son ahora. Pero de repente empezaron a encontrar fósiles de animales que no existían, huesos, huellas, restos en rocas, y dijeron, ¿y esto de dónde aparecieron? ¿O de dónde vinieron? ¿O cuándo existieron? Luego se empezaron a datar las fechas de cuándo existieron y fueron hace miles y otros hace millones de años y empezaron a buscar explicaciones. Entonces, ahí aparecen diferentes científicos. El primero es Jean-Baptiste Lamarck, que nos habla de la herencia de los caracteres adquiridos. Seguramente recuerdan a las jirafas, ¿sí? Las jirafas que cuenta Lamarck, ¿no? En su hipótesis, que dice que en un momento dado las plantas herbáceas se habían terminado. Entonces las jirafas que tenían cuello corto buscaban la manera de alcanzar los alimentos que estaban en los árboles, las hojitas, las ramitas, y empezaban a estirar su cuello, estiraban, y de esa manera sus hijos también nacían con el cuello largo. Y así se hacían cada vez más y más y más y más largos, lo que se conoce como la ley de uso y desuso. Mientras más uses un órgano de tu cuerpo, más se va a atrofiar, perdón, se va a hipertrofiar. Y mientras menos uses una parte de tu cuerpo, se va a atrofiar. Eso aplica a veces, por ejemplo, si tú haces ejercicio, tus músculos se hipertrofian, crecen, agrandan, aumentan su tamaño, pero si no haces ejercicio, estás ahí tirada en tu cama, sentado todo el día, se van a atrofiar. ¿Ok? Así que hasta cierto punto sí aplica, pero no son heredables. O sea que si tú haces ejercicio, eres musculoso y todo, y tienes un hijo, tu hijo no nace musculoso. ¿Ok? Entonces, desde ahí mismo ya se descarta actualmente, ¿no?
porque en ese entonces aún no se sabía de genética ni nada de eso. Bien, luego de esto aparecen Charles Darwin y Alfred Wallace, trabajando por separado, llegan a la misma conclusión de que las especies se adaptaban a su medio y de esa manera iban evolucionando, y además pues que la evolución no se daba de la noche a la mañana, sino que tenían que pasar cientos de miles de años para que esto pueda suceder. Una idea muy equivocada y errada de la evolución es cuando la gente decía que venimos de los monos. O sea, dice que Darwin dice que venimos de los monos, lo cual es completamente incorrecto. En ninguna parte del libro, que es el origen de las especies de Darwin, menciona que venimos de los monos, sino que tenemos un ancestro en común. O sea que hubo un organismo por aquí que era parecido a una musaraña, que tuvo mutaciones y generó nuevas especies, y estas especies iban diversificándose por mutación genética. Ojo, Darwin no decía mutación genética, sino que eso es lo que se asume ahora. Darwin no sabía de mutaciones. De hecho, cuando él apareció, justamente el señor Gregor Mendel, el padre de la genética, recién estaba desarrollando sus conocimientos en cuanto a genética. ¿Sí? Entonces aquí seguían apareciendo más especies, algunas se extinguían, otras progresaban, las que mejor se adaptaban iban sobreviviendo y al final pues teníamos nuevas especies. Para que esto suceda tenían que pasar miles y miles de años. Y al final pues por aquí tendríamos al hombre, por aquí tendríamos a un chimpancé, por aquí tendríamos un orangután y así. O sea que tenemos un ancestro en común, más no los monos se convierten en humanos. Sí, eso es lo que se entendió al inicio, ¿no? Entonces la gente simplemente repetía y repetía en lugar de leer el libro del señor Darwin y entender realmente qué es lo que quería decir. Otra cosa que comúnmente se dice sobre la teoría de la evolución es que el más fuerte sobrevive, y eso tampoco lo dijo. Darwin dijo que el más apto sobrevive, o sea, el que mejor se adapta es quien va a sobrevivir. Y las mutaciones no son ni buenas ni son malas, son simplemente aleatorias. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, que en la sabana africana nace un tigre con una hipertrofia muscular, o sea, con más un guepardo, ¿no? Con más masa muscular, con garras más fuertes y todo, entonces tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero si nace uno con músculos atrofiados y todo, pues lamentablemente no se reproduce y se muere. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos explica Charles Darwin, la selección natural. Y Wallace no se puso espeso, simplemente dijo, oh, mira qué interesante, yo también había hecho eso. Le mandó una carta al señor Darwin y Darwin pues dijo, hay que juntar las ideas y esto, y lo publicó junto a él. No juntos, pero ahí él le dio créditos. Ya, luego de esto aparece el señor Hugo de Bryce, que nos habla del mutacionismo. Él ya, pues, después de conocer un poco de genética, dice, voy a plantear mi teoría de la evolución y voy a decir que las especies mutan y cambian aleatoriamente, o sea, rápidamente. O sea, que tenemos un ave que de repente, no sé, agranda sus alas por mutación genética y sus hijos forman otra especie rápidamente. No, eso es lo que dice Hugo de Bryce en su mutacionismo, que las especies cambian abruptamente por mutaciones. ¿Ya? Luego de eso aparece el neodarwinismo, que ya pues corrige todas las ideas, lamentablemente descarta las ideas del señor Jean-Baptiste de Lamarck, agarra las ideas de Darwin, agarra las ideas de Bryce y junta todo esto en el neodarwinismo, que es lo que conocemos actualmente como la evolución hecha y derecha. ¿Sí? Que nos habla de mutaciones genéticas, nos habla de genes, nos habla de recombinación genética, y hay pruebas, hay evidencias. Muchas veces dicen la evolución es solo una teoría, pero justamente una teoría está respaldada con pruebas y evidencia científica. ¿Sí? Bien, vamos aquí a responder eso de aquí. Dice, la siguiente frase, al avestruz, como no vuela, se le han atrofiado las alas. Es una afirmación típicamente neodarwinista, pues se basa en las mutaciones. No nos habla de mutaciones, así que esa no es. Típicamente lamarquista,
o sea, de Jean-Baptiste de Lamarck, pues se basa en la evolución según el uso y desuso. ¿Nos habla aquí de uso y desuso? O sea, podríamos asumir que se refiere a que el avestruz no usó sus alas y de repente pues se encogieron y ya no pudo volar. Así que podría ser esa, ¿no? La C dice típicamente darwinista, pues es lo que ha sucedido en realidad. Aquí ya nos está haciendo una afirmación, pero no nos habla de ninguna selección artificial, no nos habla de una selección natural, perdón, no nos habla de que se adaptó a cierto hábitat, así que esa no va. La D dice que cualquiera de las demás puede ser válida. ¿Cuál es la más acertada en este caso? La B, ¿no? La lamarquista, la ley de uso y desuso, solo por esa palabrita de atrofiado, ¿sí? En la 2 dice, ¿cómo explicaría la biología moderna el parecido entre estos dos animales? Tenemos ahí los dos elefantes que existen en el mundo, uno es el asiático y el otro es el africano. Uno es más orejón y el otro menos orejón. Esa es la diferencia básica, ¿sí? El africano es orejón y el asiático no tiene muchas orejas. Dice, ¿es una mera coincidencia debida al azar? ¿Será coincidencia que se parezcan tanto? No. Porque son variedades de la misma especie. De la misma especie, cuando hablamos de variaciones de la misma especie, hablamos de razas o variaciones fenotípicas. Y en este caso, pues no son de la misma especie, ambos son de diferentes especies. Ahora, si fuera un perros, bulldog, rottweiler, ahí sí, son de la misma especie. Se trata del desarrollo de órganos análogos, eso ya es aparte, no tiene que ver aquí. ¿Y tienen un antepasado común cercano en el tiempo? Eso sí, ¿no? O sea que evolucionaron a partir de un mismo organismo. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Darwin sostiene el ritmo evolutivo gradualista, o sea que la evolución se lleva a cabo gradualmente a través del tiempo. Sí. La herencia de los caracteres adquiridos es un postulado lamarckiano. Lamarck, sí. Herencia de los caracteres adquiridos. ¿Sí? La evolución sin grados intermedios es propuesta por de Bryce, Hugo de Bryce. El mutacionismo. Sí, mutacionismo. Dobzhansky es partidario de la genética de poblaciones. No, Dobzhansky es uno de los padres del neodarwinismo. Así que sería verdadero, 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 falso. La 3, la B. Según la teoría que plantea que las especies permanecen inmutables a través del tiempo, o sea, el creacionismo, se deberían encontrar, ¿qué cosa sería ahí? La A dice el mismo tipo de fósil en rocas nuevas y antiguas. Eso debería de pasar, ¿no? Según el fijismo, pero no sucede. Fósiles más complejos en las rocas más antiguas. Eso no debería de pasar, según el fijismo. Fósiles de mayor tamaño en las rocas antiguas. No. Eso es contradictorio al creacionismo porque asumiríamos pues que habían otros organismos y el creacionismo dice que no, que todo siempre fue así como lo conocemos actualmente. Fósiles más simples en las rocas más nuevas, tampoco. Así que sería la A. Solamente deberíamos encontrar el mismo tipo de fósil en rocas nuevas y antiguas. 5. En el gráfico se muestra un esquema de los huesos en una ballena con respecto a la pelvis y el fémur. Teniendo en cuenta la teoría evolutiva moderna, o sea, el neodarwinismo, podemos decir que... ¿Qué podemos decir? ¿Cuál será? Se está durmiendo ya el profesor aquí. Despierta. ¿La ballena usará ese pelvis y ese fémur? ¿La ballena usará su fémur? ¿Su pelvis? Exacto. Son órganos vestigiales o son vestigios de las extremidades posteriores, parte de su historia evolutiva. La historia evolutiva de las ballenas es rara.
La evolución inicia pues con los peces, luego los peces salen del agua, se vuelven anfibios, evolucionan a los reptiles y luego a las aves y luego a los mamíferos. Y en el caso de la ballena pues dijo, voy a regresar al agua. Y vuelve al agua y se adapta ahí, pues pierde sus extremidades, se adapta a sus manos, a aletas y obviamente pues su fémur ya no lo usa. ¿Ok? 66666 dice, una especie sobrevive en un ambiente que ha experimentado un cambio radical y se ramifica en nuevas especies para cubrir los nichos ecológicos generados por el cambio ecológico. Un ejemplo de este proceso fue la rápida expansión y desarrollo de los mamíferos después de la extinción de los dinosaurios. El texto hace alusión a... Miren, cuando Darwin viaja, en su viaje de 5 años, en su barco que se llamaba el Beagle, encuentra en varias islas unas aves que se parecen mucho entre sí, pero la diferencia es su pico. Algunos tienen un pico corto y puntiagudo, otros un pico largo y puntiagudo, otros un pico curvo y ancho, y otros un pico más delgadito, otros un pico más ancho y corto, así. ¿Ok? Entonces, él empieza a hipotetizar y dice, posiblemente hubo una isla donde pues había pinzones normales. Lamentablemente en esa isla hubo una catástrofe que puede ser un incendio, una inundación, qué sé yo, y empezaron a mudarse a las islas aledañas, a las islas vecinas. Y al encontrar diferentes tipos de alimento, los hijos de sus hijos fueron adaptándose al tipo de alimento que había. Alimentarse de insectos, alimentarse de granos, alimentarse de bayas, de frutos, entre otros. A esto se le llama radiación adaptativa, ¿sí? Y eso es lo que nos narra en este caso. Así que la respuesta sería radiación adaptativa, que es la respuesta B, ¿sí? Evolución convergente y divergente es lo siguiente. ¿Qué tienen en común las mariposas y los colibríes? ¿Qué tienen? Alitas, ¿ok? Pero las mariposas son insectos y los colibríes son aves. Han venido de ramas evolutivas diferentes, pero al final convergen en una sola estructura. Eso es evolución convergente. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, un humano y una ballena? Las extremidades, ¿ok? O que son mamíferos en este caso. En un momento dado, las ballenas también tuvieron, bueno, sus antepasados tuvieron extremidades, pero al ir adaptándose a diferentes medios, desarrollaron diferentes estructuras. En este caso, ya las aletas les sirven para poder nadar. O en el caso de los murciélagos, sus extremidades, ¿para qué les sirven? Para poder volar. Esa es evolución divergente, ¿ok? Y ahí aparecen los órganos análogos y los órganos homólogos. Los órganos análogos, por ejemplo, serían las alas de las mariposas y de los colibríes y de otras aves. Y los órganos homólogos vendrían a ser la aleta de una ballena, el ala de un murciélago y el brazo de un humano. Son homólogos. O sea que ambos tienen la estructura ósea similar. Tienen su fémur, su cúbito, su radio, sus carpos, metacarpos, falanges. Tienen todo, solo que en diferentes proporciones y los usan para diferentes cosas. ¿Ok? Esto de acá es producto de la evolución convergente y eso de acá es producto de la evolución divergente. Divergen. De un solo organismo salen diferentes cosas y en este caso pues de diferentes ramas evolutivas llegan a una sola estructura. Bien, vamos por aquí. Dice, las alas de una mariposa y las de un ave, a pesar de tener diferente origen, cumplen la misma función debido a un proceso de evolución de tipo convergente. 7 la B.
convergente. 8. Los cariotipos del orangután y el chimpancé son indistinguibles. En el caso del chimpancé, tienen 48 cromosomas y los humanos tenemos 46. Este ejemplo correspondería a una prueba citogenética, ¿sí? Hay, como le dije, varias pruebas evolutivas, la bioquímica comparada, que tiene que ver con las histonas, sobre las cuales se enrolla el ADN que vimos en la clase pasada, por allá la dibujamos, ¿sí? La embriológica, donde podemos ver cómo todos los embriones se parecen y a medida que van cambiando van perdiendo su colita, van teniendo pico, van haciéndose más largo, perdiendo extremidades, ¿sí? La ontogenia es un resumen de la filogenia, como dicen. Y la paleontológica, pues los restos fósiles. 9. En el diseño experimental de Pasteur, esto ya es del origen de la vida, es otro tema, para refutar la teoría de la generación. ¿Sí? No, la próxima ya, ¿no? Ya estamos cansados ya. Queremos dormir. La respuesta ahí es, no, mentira, no lo voy a decir. Ya. Bueno, jóvenes, señoritas, eso es todo por hoy. Eso es todo, amigos. Podéis iros en paz.